Cuando tienes mal día dominado por la rabia y tristeza, ¿cómo lo abordas con hijos? Bueno, yo esta pregunta la abordaría, la voy a tratar de responder pensando en cómo abordarlo con los hijos, con la pareja, con tu gato, con tu perro, con quien tengas cerca, porque al final cuando has tenido un día en el que has estado, perdonad que lo diga, jodida, cabreada, te ha ido todo un poco regular, o has estado triste, ¿no? O más melancólico, pues lo puedes pagar con cualquiera que tengas a tu lado, ¿no? Entonces yo lo primero que te diría es lo siguiente, a ver, hay que dejar de juzgar las emociones que nos hacen sentir mal. No son emociones negativas, ¿vale? Simplemente no es agradable transitar por ellas. ¿De qué emociones hablo? Pues de la tristeza, del enfado, de la rabia, del miedo, ¿vale? El aburrimiento, todo este tipo de emociones no nos gusta estar en ellas. Sin embargo, tienen una utilidad biológica súper importante. Si han llegado hasta nuestros días es porque sirven para algo, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Que, mirad, muchas veces tenemos un mal día, o mejor dicho, tenemos una situación difícil que nos produce mucha rabia, ¿no? O tenemos una situación que nos produce mucha tristeza. Y lo que hacemos es no gestionarla, no afrontarla. Por tanto, vamos a ir arrastrando esa emoción a lo largo de todo el día. Es decir, si no actuamos en consecuencia de la emoción permanece en nuestro... la química permanece en nuestro torrente sanguíneo, en todo nuestro organismo, y vamos a estar todo el día enganchados a esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bien, cuando aflore la tristeza, la rabia, estas emociones que mal llamamos negativas, aplicar lo que yo os contaba en el primer post que he escrito este mes, que lo tenéis en el muro, aplicar la dialéctica emocional, que es de alguna manera entrar en diálogo con eso que te está sucediendo. Y cada emoción tiene un para qué. Esto es muy importante. Las emociones no vienen por un por qué. ¿Por qué estoy triste? No. No es porque estás triste, es para qué estás triste, ¿vale? El para qué. Entonces, ¿la tristeza para qué sirve? Pues mira, la información que te da la tristeza es que hay alguna pérdida. Estás perdiendo algo. Una persona, un puesto de trabajo, una responsabilidad, un reconocimiento, o estás perdiendo tus valores, estás actuando pues en contra de ellos. Cada vez que hay una pérdida de este tipo aparece la tristeza. Por tanto, si tú eres capaz de decir, uy, estoy triste, o melancólico, o alguna de sus derivadas, y plantearte qué hay a mi alrededor que está siendo amenazado de ser perdido, que estoy a punto de perder o que he perdido que no me estoy dando cuenta. Cuando tú haces esto y entiendes el para qué de la tristeza en este caso y te acercas a la realidad utilizando la información que la tristeza te da, te proporciona, actúas en coherencia, en consecuencia, y la emoción se transforma en otra cosa. Esto funciona, ¿vale? No es magia ni nada, es ciencia puramente, ¿vale? Con la rabia, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la dialéctica o el para qué de la rabia, del enfado? Pues mirar, estas son emociones que nos ayudan a poner límites. Cuando aparecen es porque ha habido alguien que ha sobrepasado nuestros límites, nuestro espacio vital. Y necesitamos decir basta, no. Por tanto, es súper interesante experimentar rabia o enfado. Lo que ya no es tan interesante es pagarlo con los demás, ¿vale? Pero experimentar esta emoción te va a dar muchísima información para conocer tus límites. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no procesamos el enfado en el momento. A mí esto me pasa a veces, Yo reconozco que por la educación que he tenido me cuesta mucho enfadarme en el momento. Me suelo enfadar más tarde, como que me doy cuenta después de que ha habido algo que no me ha gustado, ¿no? Entonces, claro, si no lo gestionas a tiempo, te estás perdiendo la oportunidad de poner el límite. ¿Qué pasa? Que las personas que no transitan, no registran la ira o la rabia, lo hacen a destiempo, como a veces me pasa a mí, tienen más problemas con la asertividad. Imagino que sabéis lo que es la asertividad, pero por si hay alguna persona que lo desconoce, es la capacidad de decir no, o de decir sí, de decir lo que quieres decir, ¿no? Y de poner ese límite de una manera, pues, no violenta con el otro, ¿vale? Porque una persona que te lo dice gritando, de alguna manera te está agrediendo, y eso no es un comportamiento asertivo, ¿vale? Entonces, pues si tú eres capaz de experimentar ese enfado o esa rabia, en el momento puedes ser asertivo y poner ese límite. Por tanto, es súper importante. Entonces,
volviendo a tu pregunta, cuando dices que tienes un mal día es porque no has gestionado a tiempo estas emociones y no has entendido el para qué. Así que lo que yo te invito es que en lugar de llegar al final del día pensando que has tenido un día de mierda, pues que a lo largo del día, según vayas viviendo y experimentando, que te estés muy atenta a tus propias emociones, vayas gestionando, poco a poco, o sea, cada cosa en su momento. Cuidado con las generalidades, con esto de tener un día de mierda, vaya estas situaciones que es tremendo, no, hay que concretar. Ya hemos visto antes la importancia del pensamiento, ¿vale? Entonces pensar que he tenido un día de mierda amplifica muchísimo la emoción. Aún así, si no has sido capaz de gestionar durante el día esas situaciones a tiempo, ¿vale? ¿Qué haces cuando llegas a casa para no pagarlo con los demás? Bueno, pues lo primero que puedes hacer es tomarte un tiempo para desengancharte y desconectarte de lo que traigas fuera de tu casa, ¿vale? O sea, según entras por la puerta de tu casa, tienes que saludar, y luego cerrar otra puerta a los demás para tener un ratito para ti. Porque muchas veces llegamos a casa y sobre todo cuando hay peques y vienen corriendo, viene hasta el perro, el gato y es como de repente, ¡oh! ¿No? Entonces necesitas un poquito de espacio. Primero. Segundo, tener en cuenta que si estás cansado o cansada, te va a resultar mucho más difícil controlarte, ¿vale? Mucho más difícil. Por eso al final del día solemos estar más irritables porque estamos más cansados. El músculo que tenemos de la voluntad se debilita y entonces pues estamos más cansados. Así que es súper importante tomarte ese espacio, ver si estás muy cansado o no y por qué no compartir cómo te sientes con tus hijos o con tu marido, con tu pareja, o incluso si tienes una mascota pues te desahogas. Yo a veces a mi gato le digo 4 cosas y me quedo tan a gusto. El pobre no me entiende, pero a mí me va bien. Entonces, aquí hay que ser creativos. ¿Por qué no compartir? Oye, con los niños muchas veces pensamos que porque sean pequeñitos no nos van a entender o a veces pensamos que son tontos. Incluso les hablamos como si fueran tontos. Entonces, yo os invito a que probéis también a compartir con ellos cómo os sentís. Porque por un lado, van a poder empatizar con vosotros y van a ser más tolerantes, os van a poder apoyar. Y por otro, les estáis educando en emociones y están aprendiendo por imitación, gracias a sus neuronas espejo, que cuando me siento mal puedo hablar de ello en familia y es maravilloso.